Y hoy arrancamos una nueva serie que vamos a tener por unas semanas. Vamos a estar hablando de la serie Dios Responde. Dios Responde. Así que una serie que queremos compartir. Hoy arrancamos y la pregunta que hoy nos hacíamos o lo que queremos hablar es ¿dónde está Dios cuando la vida se complica? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? Cuando viste que está complicado, cuando no ves, decís, Señor, ¿dónde estás? O decimos, ¿dónde está Dios cuando las cosas se ponen mal? Cuando las cosas se complican. ¿Sabes que hay personas a veces que piensan que no le pueden hablar a Dios, ni reclamarle a Dios, ni decirle, Señor, ¿dónde estás? Que no es lo que me está pasando, lo que estoy viviendo. Pero ¿sabes que es todo contrario a lo que la Biblia habla o enseña? A Dios no lo asusta que vos tal vez levantes y digas, ¿dónde estás? Que no te encuentro. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? Hay un montón de salmos. El Salmo 13, David hablaba y decía, Señor, mira, ¿no te das cuenta cómo estoy sufriendo? ¿Hasta cuándo? Decía David. Voy a soportar todo esto. A veces personas que piensan, que dicen, no, ¿cómo le voy a hablar así a Dios? Es una falta de respeto. Pero lo pensamos, ¿o no? A veces lo pensamos, no lo decimos, pero pensamos. Y Dios dice en la Biblia que conoce las intenciones de nuestro corazón. Así que lo verbalicemos, lo que va a hacer que nosotros podamos procesarlo. Porque vemos un montón de ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que han pasado momentos difíciles en su vida y Dios les hacía preguntas para que ellos puedan expresar lo que había en su corazón. Así que lo que hoy quiero compartir con vos es una historia de los discípulos de Jesús. Los discípulos que en un momento de su vida se la vieron malas, se la vieron feas. La pasaron un momento difícil. Un momento en que me imagino que la pregunta que salía en el corazón de ellos diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está, Señor, en este tiempo? Mira lo que dice la Biblia, vamos a leer juntos en Marcos capítulo 6, versículo 45 en adelante. Dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se la adelantaron al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y cuando se despidió, fue a la montaña para orar y al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que sus discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago iba a pasar de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre las aguas, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que ellos estaban viendo. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. ¿Sabes que cada milagro que Jesús hacía no era para presumir, sino era porque algo quería dejar? Una enseñanza quería mostrar. Los discípulos todavía no entendían porque Jesús, cuando uno lee unos versículos antes de la Biblia, ahí en el capítulo de Marcos, vemos como Jesús había hecho la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces ellos estaban asombrados porque ellos vieron, teníamos un puñadito, comieron todo y sobraron cestas llenas. ¿Cómo es el tema? Todavía estaban pensando en eso cuando Jesús comienza a asombrarlos aún en esto. Y en ese momento la Biblia dice que Jesús los envió a cruzar al otro lado, a la ciudad de Betsaida. Y sabés que a veces, aún estando dentro de los propósitos de Dios, se van a levantar tormentas sobre nuestras vidas. Aún estando dentro de los propósitos de Dios, los discípulos, habiendo obedecido a lo que Jesús le dijo, se encontraron con una tormenta en ese lago. ¿Sabes qué? No quiere decir porque estemos sirviendo a Dios o porque amemos a Dios, las tormentas no se van a desatar sobre nuestras vidas. Porque las tormentas nos van a tocar a todos. Y son en esos momentos donde a veces se pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Sabes que en mi caso he pasado varias tormentas y que en mi familia hemos pasado varias tormentas en nuestras vidas? Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Qué es lo que estamos viviendo, enfrentando? ¿Qué es lo que está pasando? Tormentas cuando hemos tenido la pérdida, cuando Vale perdió ese embarazo, ese bebé. Y uno se pregunta, primero no podíamos tener hijos.
Y le pedíamos a Dios y oramos a Dios y pasaron años pidiéndoles a Dios y decíamos, Señor, ¿por qué? ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que querés hacer? Y sinceramente, a veces yo decía, Señor, si hacemos todo lo que nos decís, ¿por qué no nos regalás algo tan hermoso? Y cuando perdimos ese embarazo, fue un golpe difícil, a pesar que hacía poco que estaba embarazada. Pero ahí enseguida se abren puertas en la mente. Como preguntas, no lo cuidé, no me di cuenta. Comienza a venir la culpa, comienza a venir la amargura en el corazón, comienza a venir la tristeza en el corazón. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué estamos viviendo esto que estamos viviendo? Son cosas que atravesamos en las vidas, tormentas que atravesamos en la vida. El estar con Dios no significa no vas a tener tormentas, porque tormentas vamos a tener que atravesar en esta vida. Porque ellos estaban exactamente donde Jesús los había enviado. Y aún así, la Biblia dice que estaban luchando, cansados, sin poder avanzar hacia ellos donde querían lograr llevar. Por eso cuando la vida se complica, podemos ver a través de esta enseñanza algunas señales de que nos estamos hundiendo, de que algo nos está pasando, de que estamos necesitando algo. Y puedo ver en esta historia 5 cosas, 5 señales claras acerca de lo que le estaba sucediendo a estos discípulos, que estaban perdiendo la esperanza, que estaban ahí en su corazón preguntándose. Había señales claras que ellos se estaban hundiendo en el camino. Lo primero, una de las señales en que uno se tiene que dar cuenta que algo está sucediendo es cuando no vemos el camino. La Biblia habla, porque esta historia se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Imagínate si es importante. 3 de los 4 evangelios registraron esta historia, es porque algo nos quería hablar Dios. Porque en Juan capítulo 6, versículo 17, hablando de la misma historia, Juan decía, ya había oscurecido. Y Juan estaba ahí en la barca. Juan no es que estaba mirando de lejos, Juan estaba pasando ahí. Y Juan decía, ya había oscurecido, no había claridad. A veces no sabemos qué hacer. Hay momentos en la vida en que no vemos el camino, no vemos la solución, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde disparar. Hay cosas que enfrentamos o que se nos vienen sin esperarlo. Y son esos momentos en la vida en que uno dice, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer. En medio de esta situación, no sabe cómo enfrentarla. Por eso lo segundo que podemos ver en esta historia es cuando nos sentimos, cuando no solamente no vemos hacia dónde ir, sino cuando sentimos que estamos solos. Porque la Biblia dice que Jesús no se les había unido. Y sentirse solo es sentir que estamos ahí remándola solo, que no podemos. Que a pesar que podamos estar rodeados de personas, nos sentimos solos. ¿Alguna vez te sentiste solo? Yo un montón de veces en mi vida. Porque pensé que solo podía. Porque no quería compartir mis luchas. Voy a decir, ¿qué voy a compartir? Lo que me está pasando. ¿A quién se lo voy a decir? Si a veces uno tiene diciendo, pero si soy el pastor, ¿cómo voy a compartir esta lucha? Y eso es todo paradigmas o pensamientos que a veces nos limitan a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Somos seres humanos. Y a veces nos sentimos solos. A pesar de poder estar rodeado de personas. Y sentamos que Dios no está con nosotros, que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó. Y siempre nos metemos en problemas cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos lejos de Jesús. Las decisiones a veces que tomamos no son decisiones correctas porque están bajo esa emoción diciendo Dios me dejó, Dios me abandonó. Eso estaban pasando los discípulos. Se sentían solos, que estaban remando en contra de la tormenta. Otro de los síntomas es cuando estamos fuera de nuestra zona segura. Dice que la barca estaba en medio del lago. Es en ese lugar donde ellos habían perdido el control. Es en ese lugar donde es un lugar de inseguridad, donde no nos sentimos bien, donde parece que toda nuestra sabiduría, donde parece que nuestras fuerzas humanas, donde parece que nuestros consejos no alcanzan, donde parece que todo lo que hemos aprendido y no alcanza y nos volvemos personas vulnerables. Con un corazón que no sabemos lo que va a suceder, no sabemos para dónde ir.
Porque lo cuarto que sintieron, cuando uno se está hundiendo, siente que todo viene en contra. Y los diferentes evangelios hablan de esta misma situación. En Juan 6:18 dice: se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Marcos, pero tenían el viento en contra. Mateo dice: se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Esos momentos son cuando parece que nada fluye, todo cuesta más de lo normal. Cuando parece que remamos y no alcanza. Cuando queremos tratar de salir de esa situación con nuestras propias fuerzas y parece que nos debilitamos, nos cansamos. Nuestra mente se cansa, nuestra fuerza se cansa, nuestro espíritu se agota. Son esos momentos donde atravesamos, son esos momentos y esas situaciones que nos llevan a hacernos esa pregunta: ¿dónde está Dios? Son esos momentos donde estamos agotados, donde quisimos hacer de todo y nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué estoy peleando contra esto? Porque el quinto síntoma que podemos ver hace que cuando ellos se estaban hundiendo y no veían la solución, es cuando lo damos todo y nada alcanza. Estoy dando lo mejor, pero no alcanza. Al contrario, me sigo hundiendo más. Marcos 6:42, lo que leímos, dice: en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para navegar. Amigo, no sé qué clase de tormenta tal vez hoy estás atravesando o en qué área de tu vida tal vez te estás hundiendo. Tal vez pensás: Dios me dejó, se olvidó de mí, estoy solo, me siento solo, luchando con mis fuerzas no dan más. Tal vez tuviste pensamientos de querer quitarte la vida. Hoy vivimos en una sociedad donde la vida no vale nada. El otro día fue noticia acá en Escobar, los colegios, bueno, acá en lo que es el país, pero acá en Escobar, acerca de las cosas que están sucediendo en el colegio. Algo está sucediendo en el corazón de las personas. Personas que están cansadas, personas que ya están desde su interior gritando algo diferente, diciendo: ¿dónde está Dios en medio de todo esto que está sucediendo? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Por eso, ante esas preguntas, cuando estaban los discípulos ahí cansados, confundidos, luchados, sin fuerzas, se estaban hundiendo, pensaba que su vida se perdía en ese lugar. Me encanta porque Jesús hace 4 cosas cuando ellos pensaban que no estaba haciendo nada. Jesús hizo 4 cosas por ellos, y son las 4 cosas que Dios hace por nosotros, por nuestras vidas. Lo primero que puedo ver que Jesús hizo por ellos, cuando ellos estaban ahí hundiéndose, cuando ellos estaban rindiendo, la Biblia dice que Jesús intercedió por ellos. Amigo, Jesús ora por nosotros, intercede por nosotros. La Biblia dice: fue al monte a orar en Marcos 6. Lucas 22:32, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, he estado orando por ti. Jesús no es indiferente, Jesús está orando, intercediendo a nuestro favor. Yo me imagino, ¿Jesús sabía que se iba a desatar una tormenta? No es que Jesús lo mandó a la tormenta, porque a veces la gente piensa: Jesús lo mandó a la tormenta. No, se desató una tormenta. Pero Jesús sabía que algo iba a suceder, por eso fue a orar por ellos. Jesús está intercediendo, orando por vos, por eso hoy estamos acá, porque Él sabe que algo quiere hacer con nosotros y en nuestras vidas. Él sabe que hoy tenemos una oportunidad diferente, que hay algo que Él quiere hacer con nosotros cuando levantamos nuestras manos y decimos: Señor, ¿dónde estás? Porque no doy más, la estoy remando, pero parece que remo en dulce de leche y no avanzo ni un paso. Mi relación se está rompiendo. Y por más que le pongo empeño, parece que nada se soluciona. Quiero salir de esta situación que me tiene atrapada, esta adicción, y peleo, pero cada vez parece que me hundo más. Amigos, si hoy estamos acá es porque Jesús estuvo orando por vos y por mí. Si hoy estamos acá es porque alguien estuvo orando por vos y por mí. Por eso, ante las tormentas, Dios, Él estaba orando por nosotros. Aunque tal vez no los veamos, aunque tal vez no los sintamos, no estamos desprotegidos, porque Dios está intercediendo por vos y por mí antes que venga la tormenta. Cuando estemos enfrentando esa tormenta,
Lo segundo que puedo ver que Dios hace por vos y por mí en medio de esas situaciones, cuando todo se complica. Dios está mirando y está viendo mis luchas. La Biblia dice, vio que remaban con dificultad. A pesar que ellos pensaban que estaban solos. A pesar que ellos decían, no sé a dónde vamos a ir. No se dieron cuenta que había alguien que los estaba mirando. Porque a veces las tormentas nos desenfocan y nos hacen mirar la tormenta. No nos dejan salir de ese panorama. No nos dejan salir de esa situación y vemos todo mal. Vemos todo negativo. Vemos todo que no vamos a poder avanzar. Ni hablar cuando uno escucha las noticias que se está viviendo hoy en el país, en el mundo, y escucha, y tal vez está luchando con la economía y dice todo lo que va a pasar, lo que va a suceder y no sabemos. Y parece que vienen todos esos pensamientos negativos que aún en vez de ayudarnos, al contrario, nos sumergen más en la depresión, en el temor, en la inseguridad. Así estaban los discípulos, pensaban que estaban solos, remándose en medio de la dificultad. Ellos pensaban que estaban solos, pero Jesús los estaba mirando. Amigos, ¿sabés que Dios ve tu esfuerzo? Pero también Dios ve tu cansancio. Dios ve tu dolor. Y nada pasa desapercibido por Dios. Por eso Jesús ve cómo ellos estaban luchando y se identificó, porque Jesús también atravesó por varias tormentas en su vida acá en la tierra. Jesús fue desechado, Jesús fue golpeado, fue escupido, fue colgado desnudo de una cruz. Sus amigos los dejaron, su familia lo dejó. Se sintió solo, sintió la soledad. Cuando más necesitó a sus amigos que oren por ellos, sus amigos se durmieron porque no entendieron lo que estaba por suceder en él. Los discípulos que habían caminado con él en un momento clave, Jesús dice, no entendieron nada. Tanto tiempo caminaron conmigo y no entendieron nada de lo que vine a hacer. Se sintió decepcionado. Así que Jesús, cuando ve tu dolor, se puede identificar con vos y conmigo. Sabe lo que es tener pérdidas. Sabe lo que es sufrir. Sabe lo que es lo que lo traicionen. Sabe lo que es tener problemas con sus hermanos, con la familia. Él puede verte, se puede identificar con vos en medio del dolor. Él sabe cuando estás cansado, frustrado, cuando te critican, cuando estás estresado, cuando pasás por angustia. Por eso, lo tercero que Jesús hace, no solamente vio, sino que vino. Dice la Biblia, lo tercero, Él viene en el momento de mayor desesperación. Él dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana, vino a ellos. Vino a ellos andando sobre el mar. ¿Y sabes qué me gusta de Jesús? Que no solamente ve, porque a veces tenemos ese pensamiento de un Dios a veces tirano, religioso, diciendo, bueno, y vos te la mandaste, aguántatela. ¿Viste que hay... Cuando nos equivocamos está ahí para marcarnos el paso? Cuando está diciendo, y bueno, y ahora, porque a veces pensamos eso, le fallamos a Dios y Dios, bueno, Dios se fue y nos está mirando y estamos padeciendo. Sí, cada cosa que hagamos, cada decisión tiene una consecuencia, pero esa consecuencia no quiere hacer que Dios nos va a abandonar. Porque en medio de la lucha, en medio de lo que ellos estaban cansados, agotados, pensando que todo se terminaba, en medio de esa situación, Jesús no solamente vio, sino que se acercó. Se acercó donde estaba la situación, el problema. Después de horas de lucha, cuando ellos ya no daban más, Jesús se apareció en ese mismo momento. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, Él llega en el momento exacto, cuando tal vez no lo esperamos, cuando ya no podemos más, cuando nos queremos rendir, en el momento de mayor desesperación. Él se acerca a vos y a mí, Él se acerca a nosotros, Él se acerca a nuestras vidas. ¿Para qué? Para no solamente decir, mira, te estuve mirando, sino estoy acá con vos, porque juntos vamos a atravesar la tormenta. No vas a atravesarla solo, sino que yo voy a estar con vos en el medio de la tormenta.
Porque ¿sabes qué? Tormentas en la vida vamos a pasar. Vamos a atravesar. ¿Sería más fácil no atravesarla? Y sí, sería más fácil, pero es la vida que nos tocó. Vivimos en un mundo roto. Entonces, como consecuencia de ese mundo roto, tormentas atravesamos. Tormentas difíciles. La Biblia no dice que no vas a atravesar tormentas. La Biblia dice que Dios acerca las tormentas. Cuando parece que todo va a colapsar. Por eso, lo que Jesús hizo no solamente vio, no solamente se acercó, sino se reveló en medio de la tormenta. Él dijo: yo soy, no tengan miedo. Jesús se reveló quién Él era. Y lo primero que le dio fue una palabra de esperanza. Le dijo: no teman. Una palabra de ánimo, de esperanza, de paz. Y es lo que Dios hoy trae a tu corazón y a tu vida. Si estás atravesando una tormenta, si estás atravesando un momento de dificultad, un momento que estás diciéndole a Dios: Señor, ¿dónde estás? Dios dice: te estuve mirando, estoy con vos. No temas, tené esperanza, tené fe, tené paz. Porque yo soy. Y sabes que la palabra yo soy es el nombre de Dios. El nombre de Dios es: yo soy el que soy. Eso significa que el nombre de Dios significa el suficiente, el todo en nuestras vidas. Lo que Jesús le estaba diciendo: yo soy suficiente para ustedes. Los que hoy están luchando y atravesando, puedo ver el cansancio. Puedo ver cómo quieren llegar adelante, pero sus fuerzas están colapsadas, su mente está embotada, ya no tienen fuerzas, no tienen poder ni para pensar, a consecuencia de la tormenta que están atravesando. Pero no solamente yo estuve orando por esto que se iban a atravesar, sino que yo los vi cuando estaban luchando, pero me acerqué para poder revelar quién yo soy. Por eso no tengan temor. No tengan miedo, porque Jesús es suficiente para nuestras vidas. Y me encanta esta parte, porque no solamente que Jesús vio, se reveló quién era, sino que Él se subió a la barca donde estaba la situación, donde estaban enfrentando los problemas. Y dice la Biblia que el viento se calmó. Que el viento se calmó. La tormenta no terminó hasta que Jesús entró en su barca. Cuando Jesús entró en la barca, la tormenta cesó, la tormenta se calmó. Y me encanta eso. ¿Sabes por qué? Porque tal vez hoy vos te estás sintiendo como esos discípulos. Te sentís que te estás hundiendo en alguna situación en tu vida. Pensás que Dios se olvidó de vos. Estás cansado de remarla, de querer llegar al otro lado y no podés. Pero la verdad es que Dios no está ausente. Dios no se distrajo. Dios no te abandonó. Amigo, Dios está cerca, más cerca de lo que pensás. Por eso en esta noche, el llamado de Dios es cuando decimos: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? Dios te dice: yo estoy ahí, en esa situación. Aunque no lo podamos ver, no lo podamos sentir, Dios está ahí. Por eso Pedro, cuando saltó de la barca y comenzó a hundirse, la Biblia dice que Pedro gritó: Señor, sálvame. Amigo, no solamente necesitamos a Jesús que calme las tormentas, sino que necesitamos a Jesús que entre en la barca de nuestras vidas. Jesús, dice la Biblia, que extendió su brazo, lo levantó y subió a la barca. ¿Sabes que Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo? Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hoy Dios no solamente nos está diciendo que en medio de las tormentas y de situaciones, cuando pensemos o digamos: Señor, ¿dónde estás? ¿Me dejaste? ¿Me abandonaste? Dios te está mostrando y te está diciendo: yo he orado por vos, he visto y estoy mirando tu situación, por eso yo estoy cerca. Estoy cerca, no solamente para salvarte, sino para poder entrar en la barca de tu casa.
para poder calmar la tormenta. Y yo quiero en esta noche, tal vez hay personas que hoy están atravesando esas tormentas en su vida. Están preguntándole a Dios: Señor, ¿qué pasa con esta situación que no cambia? Señor, que mi matrimonio, la relación con mis hijos. Señor, ¿qué pasa que esto cada vez se va de mal en peor? Dios te está diciendo: yo estoy ahí. Por eso hoy estás acá. Porque yo quiero mostrarte que no te he dejado ni te he abandonado, sino que yo estoy ahí para poder ayudarte, sostenerte, salvarte, pero también para poder entrar en la barca de tu casa. Yo te invito en esta noche a que te pongas de pie. Y que puedas cerrar tu corazón. No sé cuántas tormentas atravesaste en tu vida. No sé cuántas cosas tenés que o estás enfrentando o estás atravesando. Y te haces esa pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? Los discípulos, cuando Jesús se acercó, no lo reconocieron. Por eso Él se dio a conocer. Él dijo: no temas. ¿Sabes que el temor muchas veces nos paraliza y no nos deja ver más allá? El temor nos enfoca en la situación. El temor nos hace encerrar en esa situación. Por eso Jesús, cuando vino, Él le dijo: no temas. No teman, yo soy suficiente. Todo lo que necesitan